Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico o por lo menos, uno lleno de drama jugosito, porque hoy tenemos un plato fuerte. Un escándalo que sacudió los cimientos de la farándula turca. Sean bienvenidos a su canal favorito de Chismecito, donde les traemos toda la verdad, sin filtros ni edulcorantes. Yo soy y estoy súper emocionada, y un poquito impactada, por lo que vamos a hablar hoy. Prepárense para maratón de té porque vamos a desmenuzar, destripar y analizar hasta el último detalle de la ruptura más sonada del año, la de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores, lo que muchos temían y otros secretamente esperaban, finalmente se confirmó. La pareja dorada, la que nos hacía suspirar con sus miradas cómplices y sus gestos llenos de amor, ya no está junta. Y claro, como en todo buen culebrón, hay más de lo que se ve a simple vista. Rumores, indirectas, filtraciones, todo un festín para los amantes del drama. Así que siéntense cómodamente, relájense y déjense llevar por este torbellino de emociones, porque les aseguro que no se van a arrepentir. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de chismes, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. Aquí les prometemos que siempre tendrán la información más reciente, los análisis más profundos y, por supuesto, el chismecito más sabroso de todo el mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, y ahora sí, manos a la obra. La noticia de la ruptura de Hande y Kerem cayó como una bomba. Literalmente como el título lo indica. Era la pareja perfecta la que protagonizó Senkalkam, una serie que conquistó corazones en todo el mundo, y cuya química traspasó la pantalla. Eran Eda y Serkan en la vida real. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde se rompió ese idilio que parecía indestructible? Empecemos por el principio. Hande y Kerem se conocieron en el set de grabación de Senkalkam. Desde el primer momento, la conexión fue innegable. Las miradas, las sonrisas, las bromas, todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Sin embargo, durante mucho tiempo, ambos se encargaron de negar cualquier tipo de relación. Insistían en que eran solo buenos amigos, compañeros de trabajo que se llevaban de maravilla. Pero como dicen por ahí, donde hay humo, hay fuego. Y el fuego de la pasión entre Hande y Kerem era cada vez más evidente. Los fans, con su sexto sentido infalible, comenzaron a recopilar pruebas, a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra. Las redes sociales se inundaron de teorías, especulaciones y montajes que confirmaban lo que todos sospechaban: Hande y Kerem estaban enamorados. Finalmente, después de meses de negaciones y evasivas, la pareja decidió hacer oficial su relación. Fue durante unas vacaciones en las Maldivas, donde se dejaron ver juntos, disfrutando del sol, la playa y sobre todo, del amor. Las fotos que compartieron en sus redes sociales fueron la confirmación que todos esperaban. Hande y Kerem eran novios. A partir de ese momento se convirtieron en la pareja del momento. Eran invitados de honor en eventos, protagonizaban portadas de revistas y eran constantemente acosados por los paparazzi. Su relación era una constante fuente de noticias, y sus fans no podían dejar de celebrar su amor. Todo parecía perfecto, un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en Hollywood y en Estambul, por supuesto, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Con el tiempo comenzaron a surgir rumores de que la relación entre Hande y Kerem estaba pasando por un mal momento. Se decía que las agendas apretadas de ambos, las presiones del trabajo y las constantes especulaciones de la prensa estaban afectando su relación. Aunque ambos se esforzaban por mostrar una imagen de felicidad y armonía, los rumores persistían. Los fans notaban que ya no se veían tan juntos como antes, que sus interacciones en las redes sociales eran menos frecuentes y que sus miradas ya no brillaban como al principio. La alarma comenzó a sonar. Y entonces llegó la confirmación. Primero, de manera indirecta, a través de fuentes cercanas a la pareja. Luego, de manera más explícita, a través de comunicados de prensa y publicaciones en redes sociales. Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. Las razones exactas de la ruptura siguen siendo un misterio. Algunas fuentes apuntan a que la incompatibilidad de sus agendas fue el principal factor. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes países, lo que dificultaba que pudieran pasar tiempo juntos.
Otros rumores señalan que las diferencias de personalidad y las expectativas diferentes sobre el futuro también jugaron un papel importante. Y aquí es donde la cosa se pone jugosa. Porque, como les dije al principio, hay más de lo que se ve a simple vista. Los rumores de infidelidad también han circulado con fuerza en las últimas semanas. Se dice que Kerem habría tenido un affair con otra actriz, durante un rodaje en el extranjero. Aunque esta información no ha sido confirmada, ha alimentado aún más el morbo y la especulación. También se ha hablado de la fuerte presión que Hande sentía por parte de la familia de Kerem. Al parecer, sus suegros no terminaban de aceptarla y la consideraban demasiado moderna y poco tradicional para su hijo. Esta situación, según algunas fuentes, habría generado tensiones y conflictos en la relación. Pero dejando de lado los rumores y las especulaciones, lo cierto es que Hande y Kerem han decidido tomar caminos separados. Y aunque la noticia ha sido un duro golpe para sus fans, es importante respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. Ahora bien, ¿qué le depara el futuro a Hande y Kerem? Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos, y tienen un mundo de posibilidades por delante. Hande está enfocada en su carrera como actriz, con varios proyectos en marcha. También está explorando su faceta como modelo y embajadora de marcas de lujo. Kerem, por su parte, también está concentrado en su carrera actoral. Ha participado en varias series y películas, tanto en Turquía como en el extranjero. También está involucrado en proyectos de producción y dirección. Más allá de sus carreras profesionales, ambos están tratando de superar este difícil momento personal. Han recibido el apoyo de sus amigos, familiares y fans, y están enfocados en cuidar su salud mental y emocional. Y aunque la relación entre Hande y Kerem haya terminado, su legado como pareja perdurará en la memoria de sus fans. Su romance fue un cuento de hadas moderno que inspiró a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla fue innegable y su amor traspasó fronteras. Así que aunque nos duela la ruptura, debemos recordar los buenos momentos que nos regalaron y desearles lo mejor en el futuro. Quizás algún día sus caminos vuelvan a cruzarse. O quizás se encuentren la felicidad por separado. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto sigamos disfrutando de su talento, de su carisma y de su belleza. Porque Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos estrellas que brillan con luz propia, y que seguirán iluminando nuestras vidas, aunque ya no estén juntos. Y ahora, mis chismosos, vamos a analizar un poco más a fondo algunos de los factores que pudieron haber contribuido a la ruptura. Ya hablamos de las agendas apretadas, las presiones del trabajo, los rumores de infidelidad y las tensiones familiares. Pero hay otros elementos que también pudieron haber jugado un papel importante. Uno de ellos es la exposición mediática. Hande y Kerem eran constantemente acosados por los paparazzi, y su vida privada era diseccionada y analizada hasta el más mínimo detalle. Esta constante exposición mediática pudo haber generado estrés y presión en la relación, dificultando que pudieran mantener una vida normal y privada. Otro factor importante es la diferencia de edades. Hande es varios años menor que Kerem, y es posible que tuvieran diferentes expectativas y prioridades en la vida. Quizás Hande quería enfocarse en su carrera, mientras que Kerem estaba más interesado en formar una familia. Estas diferencias de expectativas pudieron haber generado conflictos y tensiones en la relación. También es importante tener en cuenta que Hande y Kerem se conocieron y se enamoraron en un ambiente muy particular, el set de grabación de una serie de televisión. En este ambiente la realidad y la ficción se mezclan, y es fácil confundir los sentimientos y las emociones. Es posible que la química que sentían en pantalla no se tradujera de la misma manera en la vida real. Y por último, es importante recordar que las relaciones son complicadas, y que no siempre funcionan. A veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos y las dificultades que se presentan en el camino. Y en el caso de Hande y Kerem, es posible que simplemente hayan llegado a un punto en el que se dieron cuenta de que ya no eran compatibles, y que lo mejor para ambos era tomar caminos separados. Así que, mis chismosos, como ven, la ruptura de Hande y Kerem es un tema complejo con muchas aristas y muchas posibles explicaciones. Lo cierto es que no hay una sola causa, sino una combinación de factores que contribuyeron a este desenlace. Pero dejando de lado las razones y las explicaciones, lo importante es respetar la decisión de Hande y Kerem y desearles lo mejor en el futuro. Ambos son personas maravillosas, que merecen ser felices y encontrar el amor verdadero. Y hablando de amor, ¿qué opinan ustedes de todo este drama?
¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y ahora, antes de despedirnos, quiero recordarles que no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. La verdad es que nadie sabe lo que realmente pasó entre Andy y Kerem, excepto ellos mismos. Así que evitemos juzgar y criticar, y enfoquémonos en apoyar a ambos en este difícil momento. Y hablando de apoyo, quiero aprovechar para enviarles un mensaje de cariño y admiración a Andy y Kerem. Ambos son personas talentosas, exitosas y admiradas, y merecen todo el amor y el respeto del mundo. Les deseo lo mejor en el futuro y espero que encuentren la felicidad, tanto en el amor como en la vida. Y ahora sí, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado de la ruptura de Andy y Kerem. Para resumir, vimos cómo la pareja dorada de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin, confirmaron su ruptura, sacudiendo el mundo del espectáculo. Exploramos los rumores de infidelidad, las presiones familiares, las agendas apretadas y la exposición mediática como posibles factores que contribuyeron a esta separación. Destacamos la importancia de respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro, recordando que ambos son personas talentosas y merecen ser felices. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado ahí, acompañándome en este recorrido por el mundo del chismecito. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad, con información veraz y un toque de humor. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles más contenido de su interés. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo este drama, qué les pareció el vídeo y qué temas les gustaría que abordemos en el futuro. Su opinión es muy importante para mí. Además, cuéntenme, ¿qué otra pareja creen que podría ser la siguiente en anunciar su ruptura? Las apuestas están abiertas. Dejen sus predicciones en los comentarios. Y ahora sí, mis chismosos, me despido de ustedes con un abrazo virtual y un beso enorme. Recuerden que los quiero mucho y que los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Chao, chao. Besitos.